Pero hoy lo vamos a hacer con David Miazo, quien es economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, para ver cuál es la visión que tiene esta institución respecto de este manotazo de ahogado, puede así decirse, del gobierno nacional. ¿Cómo le va, Miazo? Muy buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, igualmente. En principio, ¿qué piensan de esta nueva iniciativa del gobierno nacional? Bueno, en primer lugar, que claramente podría ser calificada, como ustedes acaban de mencionar, como manotazo de ahogado, porque básicamente es un parche que no soluciona ninguna cuestión de fondo, no genera nuevas exportaciones, no genera nueva riqueza, simplemente busca adelantar algo de lo que se puede exportar los próximos meses. Entonces, si bien genera una solución hoy, genera un problema para de acá a 60, 90 días, porque lo que se exporte hoy no se va a exportar los próximos meses, ¿no? Entonces, en ese sentido es un punto importante que, bueno, genera algunos impactos colaterales dentro del propio sector agropecuario y después en términos macroeconómicos, porque es una medida que es inconsistente desde el punto de vista económico. Que después, si querés, te explico por qué. Sí, me gustaría por qué considera eso. Te decía, lo último que te decía es que es inconsistente desde el punto de vista económico porque básicamente cómo funciona. El Banco Central va a estar pagando un dólar de 300 pesos. Y ese dólar no es que se lo va a guardar, sino que se da vuelta y se lo vende a los importadores. Porque de hecho, por ejemplo, en el dólar soja 1 de septiembre entraron 8.000 millones de dólares. Que el Banco Central ya los había perdido para diciembre cuando tuvo el dólar soja 2. En diciembre juntó 3.000 millones de dólares, que ya los perdió ahora cuando está el dólar soja 3. Digamos, no es que se los queda, sino que lo va perdiendo a medida que se lo va vendiendo a los importadores. Entonces, lo compra a 300 y se da vuelta y lo vende a los importadores a 210, perdiendo 90 pesos por cada dólar que entra en este sistema. Si, por ejemplo, en el caso de soja estimamos que van a entrar 6.000 millones de dólares, el Banco Central va a terminar perdiendo y, por lo tanto, emitiendo 540.000 millones de pesos, que es como echarle leña al fuego de la inflación y de la brecha cambiaria. Lo único que va a terminar generando al fin y al cabo es más emisión, y lo que va a generar más inflación y más brecha cambiaria, ¿no? Entonces, por eso, desde el punto de vista macroeconómico, es una medida muy inconsistente desde ese punto de vista. Sí, realmente el escenario que usted nos plantea es complejo, ¿no? Porque se soluciona una cuestión ahora, temporariamente, 15, 20 días, un mes, luego vuelve a faltar divisas y ¿qué inventará? No sé, porque por otro lado a nadie escapa que la cosecha va a ser muy, pero muy acotada, ¿no? Si es que va a haber, porque algunos productores, tenemos entendido, están evaluando no levantar lo poco que tienen en el campo. Sí, exactamente. En algunos casos la producción está tan dañada que el costo de contratar a una cosechadora para que levante la producción es más que lo que vale la producción que vas a levantar. No sé si me explico. Por eso muchos productores están, justamente lo que vos mencionás, están viendo si van a levantar la cosecha porque no saben siquiera si paga el costo mismo de cosechar. Entonces, eso genera un impacto muy significativo. Estamos hablando de que este año se van a cosechar cerca de 40 y pico millones de toneladas menos que el año pasado. Eso vale unos 22, 23 mil millones de dólares, que son la cantidad de dólares menos que van a ingresar este año al país por exportaciones del agro, lo cual claramente marca un desafío cambiario para todo el resto del año, muy importante. Este año va a ser muy común que con ustedes periodistas estemos hablando de manera permanente del dólar, la brecha cambiaria, las reservas internacionales y todo este tipo de inventos, porque va a ser un problema que se va a ir agravando a medida que pasen los meses. Así, bueno, y además el impacto en la actividad económica que eso genera, ¿no? Sobre todo en lugares como Río Cuarto, que tiene mucha relación con el agro. Pero perdón, David, usted dice se va a ir agravando, ¿es porque no le ve visos de solución, no ve voluntad o capacidad o ambas cosas en el gobierno para intentar un cambio de fondo, digamos, que transparente todo, un dólar unificado o lo que sea, para que las variables comiencen a operar con relativa normalidad? No, la verdad que el gobierno no puede
ni quiere hacerlo. Ahí está, y te digo por ahí qué. está, ahí la frase, ahí está David Pablo de Valle, ¿cómo estás? Era un poco también mi pregunta. Una cosa no es poder, otra cosa es no querer. Bueno, el gobierno hoy tiene la combinación de las dos. No quiere hacerlo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una solución de fondo, como sería unificar el tipo de cambio, que mencionémosle a la gente que no es nada loco. Ni Chile, ni Paraguay, ni Uruguay, ni Brasil tienen diferentes tipos de cambio como nosotros, ¿no? No es nada... Sería lo normal, claro. Sería lo normal, tal cual. Entonces, unificar el tipo de cambio significa devaluar el tipo de cambio oficial. Que hoy ya no es una cuestión de si me parece bien o me parece mal o me parece una política buena o mala. Hoy ya es algo indefectible porque el peso ya perdió su valor, es simplemente sincerarlo. Pero bueno, implica, de nuevo, sincerar el tipo de cambio oficial, que es una devaluación. Y eso tiene un impacto inflacionario en el primer momento. Por eso todos los gobiernos tratan de evitarla hasta que es inevitable, ¿no? Porque genera un impacto inflacionario. Un gobierno que venga va a querer ordenar esto porque de lo contrario la economía no va a aguantar los 4 años. Mientras el gobierno, que le faltan solamente menos de 9 meses, 8 meses y pico, no, menos de 8 meses incluso, para el cambio de gobierno, no quiere hacer esto porque va a asumir los costos de la devaluación y no va a haber ningún beneficio futuro que la situación se empiece a estabilizar. Entonces no quiere hacerlo porque no quiere asumir el costo político y le quiere dejar el costo político al próximo, a quien sea, que siga, ¿no? Entonces, por esa razón no quiere hacerlo. Y la segunda cuestión es que no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque para poder hacerlo de manera ordenada, vos tenés que tener credibilidad. El equipo económico, el presidente que implementa la estabilización, tiene que tener credibilidad. Le tienen que creer en lo que va a hacer y cómo va a ir controlando el resto de las variables para que no se desboque la inflación, por ejemplo. Y el problema es que es muy probable que a muchos gobiernos, después de 3 años y pico, y sobre todo después de tantos desaciertos económicos, no le crean que va a, después de eso, hacer tal o cual cosa que va a permitir estabilizar. Entonces, no quiere, porque no quiere asumir el costo político, se le quiere dejar al próximo y no puede porque no tiene la suficiente credibilidad para aplicar un plan económico de fondo. Entonces, en ese contexto, la única que le queda es tratar de ir pateando la pelota, y esto que se le dio a llamar por algunos economistas como el plan llegar o el plan aguantar, bueno, aguantemos hasta el cambio de gobierno. El gran problema, y hay cierto, por lo que yo te decía, esto se va a ir agravando, es que la sequía le pone un gran signo de interrogante ese plan llegar, plan aguantar. Eso es lo que te iba a plantear, David, porque cuando ellos idearon este propósito, digamos, lleguemos, aunque sea con muletas, pero crucemos la línea de meta, no se preveía semejante desastre provocado por la situación climática. Exactamente. Se sabía que iba a haber sequía, pero no se sabía que iba a ser tan profunda y que iba a generar estos impactos productivos. Por eso es que yo te digo, esto solamente se va a ir agravando por el hecho de que van a faltar 23.000 millones de dólares y no hay forma de esquivarlo y nadie nos lo va a prestar. Entonces, lamentablemente, se va a ir agravando porque no les quedan muchas más herramientas y ahí es donde uno pone el signo de interrogación. Bueno, ¿va a llegar o en qué situación va a llegar? Porque la única forma en la que llegue es con brecha creciente, es con importaciones cada vez más cerradas, que ya hemos visto, apenas el gobierno intenta cerrar más las importaciones, le empiezan a saltar la empresa automotriz, la de neumáticos, la de chacinado a decir que no tiene con dónde meter los salamines, empieza a generar problemas productivos en distintas cadenas porque justamente le empiezan a faltar los insumos. David, más allá de la trayectoria que tenés personalmente, como economista, como un estudiante de todo esto, formás parte de nada más y nada menos que lo que es FADA, lo dijimos al comienzo de la nota, ¿no? O sea, no son una oposición. ¿Han tenido posibilidad de estar cerca, no sé si del presidente, pero por lo menos del ministro de Agricultura, presentando estas ideas en estos años? Sí, hemos tenido oportunidad de dialogar, pero bueno, no le han dado también hay... Lo dije y ahora estamos preparando justamente una propuesta para bueno, acercársela a todo el arco político en este año de elecciones, de por dónde creemos que por lo menos desde la perspectiva agro, que es donde nosotros entendemos un poco más, son las políticas más necesarias. Bueno, David, Perdón, que esas políticas no es nada muy diferente de lo que están haciendo nuestros vecinos, es simplemente cuando uno las lista, dices algo totalmente lógico, digamos, no es pedir subsidios, sentido común. no es pedir que te den nada, sino es que hagamos un poquito más o menos lo que están haciendo los vecinos y nada más,
que es la norma en el mundo. Entonces, eso es cuando por ahí se escucha en el sector decir que saquen el pie de arriba, porque acá la cuestión es que, quedándonos en el tema agro, la capacidad de producir mucho más de lo que tenemos hoy, y producir mucho más significa más actividad económica, más empleo, más exportaciones, que en realidad es lo que va, la única forma de salir del agujero de manera genuina. Digamos, la única manera sí. es salir así. Exactamente. David, a mí me quedan te pido dos respuestas muy breves. El tipo de cambio en 300, el blue está en 400, ¿cierra para que medianamente la economía funcione? Mira, hoy si vos unificás en 300 vas a seguir teniendo brecha cambiaria. Hoy sería muy difícil que si vos liberás el tipo de cambio se estabilice en torno a 300. Bueno, y lo otro, el gobierno que venga, ¿tiene que hacer cirugía mayor? ¿No le queda otra? Es una pregunta. Sí, el gobierno que venga, y te lo garantizo, sea del color político que sea, y tenga las convicciones ideológicas que tenga, sí o sí va a tener que aplicar algún tipo de, se le llama plan de estabilización, básicamente a aplicar una serie de políticas para tratar de acomodar una economía que está muy desequilibrada. Pero uno le podría llamar como quieras. Sí o sí lo va a tener que aplicar. ¿Por qué? Porque si no lo hace, la economía no le va a aguantar los 4 años de gobierno. Yo te diría que no le va a aguantar ni 2 años. Y va a salir de ese estado por los aires. Porque esta situación, así como estamos, permanente en el tiempo, en cuestión de no mucho tiempo, nos lleva a una hiperinflación, a una crisis social aún más profunda, porque la economía ya está todo atado con alambre, que los alambres están a punto de superar su punto de resistencia, digamos, ¿no? Entonces, sea el color que sea quien sea, hoy ni sabemos quiénes son los candidatos finales, va a tener que aplicar un programa de este tipo, porque si no, la economía no aguanta todo su mandato, ni siquiera medio mandato. Bueno, David, el panorama no es muy esperanzador, pero confiemos en que alguien va a poder ponerle el cascabel al gato. Muchas gracias por este contacto. David Miazo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA.